Entonces, estamos en la unidad 2 de álgebra y funciones, ya en la clase 20 de segundo medio. El objetivo de hoy día es observar los cambios en la gráfica de una función cuadrática al variar sus parámetros. Ya vamos a ver qué parámetros. Lo que vamos a utilizar más que todo hoy día es la forma canónica de una función cuadrática. Nosotros habíamos visto algo de esto ya, así es que espero no les sea tan complejo. ¿Ya? En su libro, a partir de la página 136, está un poco la información que voy a presentar acá, ya ejercicio y resolución. Hay algunas cosas que no puse porque no eran tan relevantes, pero si necesita verlo, ahí está, ¿ya? Entonces, como recuerdo, en la última clase, antes de la actividad, lo último que vimos, valga la redundancia, fue la forma canónica, la escritura canónica de una función cuadrática. ¿Por qué la forma canónica? ¿O por qué me sirve? Porque básicamente aquí en su expresión tengo identificado el vértice. Si logramos escribir una función cuadrática en su forma canónica, voy a obtener la coordenada del vértice de esa función. Y si tengo la coordenada del vértice, inmediatamente también obtengo el eje de simetría, que recuerden que está relacionado con la coordenada X del vértice. ¿Ya? Esto que está aquí es un ejemplo. Tenemos la función 3, X menos 2 al cuadrado más 7. 3 corresponde al parámetro A, 2 corresponde al parámetro H y 7 corresponde al parámetro K. ¿Ya? Como la expresión general dice menos h, si aquí hubiera un más, significa que ese 2 que está ahí para el vértice es un 2 negativo, y lo mismo con el k. Como la expresión general tiene un más, si aquí hubiera un menos, significa que ese k es menos 7, ¿ya? La variable y del vértice. Hasta ahí estábamos claros, ¿cierto? ¿O habrá alguna duda? Para, si no, no podemos avanzar. No, profe, está claro. Gracias. Avanzamos entonces. Entonces, no sé si recordarán algunos o no, pero si no, no importa, aquí lo repasamos. Nosotros cuando empezamos a ver cómo se comportaba la función cuadrática en la gráfica, vimos el parámetro A. ¿Ya? Aquí solo vamos a tomar esta forma de función cuadrática, ax cuadrado. ¿Ya? El bx más c, en este caso no. ¿Qué significa que sea ax cuadrado? Que está centrada en el 0, 0. O sea, su vértice está ahí, en el 0, 0. ¿Ya? Voy a aquí, vértice 0, 0. Ahora, acá tenemos en la gráfica distintos valores de A. Recuerde que el A es el parámetro que acompaña al X al cuadrado. ¿Ya? Tenemos en rojo cuando A vale 1, en verde cuando A vale 2, aquí en la gráfica estoy viendo, ¿sí? En morado cuando A vale 0,5 o un medio, ¿ya? Y por el otro lado tenemos de los otros colores el mismo valor, pero negativo. Por eso la concavidad es hacia abajo. Pregunta, para recordar básicamente, porque ustedes ya saben que me imagino qué significa esto. ¿Varió la forma de la parábola para los distintos valores de A? En base a la primera, ¿va variando? Claro, varía, ¿cierto? Sí. ¿Y por qué? Bueno, si está variando A, ¿qué le provoca o qué le hace a la parábola? Que se vaya como cerrando o abriendo. Bien, ¿sí? Como bien dice la Paula, es la que está hablando, ¿cierto? Sí. Como bien dice la Paula, según los valores de A que van cambiando aquí, ahí vale 1, acá vale 2, 0,5, menos 0,5, independiente de que sea cóncava o convexa, a medida que van cambiando los valores de A, o se abre más o se cierra más, en palabras de la Paula, ¿cierto? Ahora, ¿qué
¿para qué valores de A se abre? ¿O para qué valores de A se cierra? ¿Cuándo se abre más la parábola? ¿Cuándo se cierra más la parábola? Bueno, eso es dilatar, más abierta, y contraída cuando está más cerradita. ¿Para qué valores de A suceden la contracción? Cuando X es más pequeño, ¿se abre más? ¿Pero es X o es el valor de A? Ah, el valor de A es más pequeño. ¿Ya? Cuando es más pequeño, ¿qué sucede? ¿Se abre más? ¿Ya? O sea, por ejemplo, aquí en el 0,5, pero más pequeño significa sea valor positivo o negativo. No, que el número sea más pequeño sin importar su valor positivo o negativo. Ya, perfecto. Ahí se abre más la parábola, me decía, ¿cierto? Sí. Bien. Y cuando se contrae, ¿qué sucede ahí? ¿Con A? El valor de A va aumentando. Perfecto. Entonces, para las más pequeñas, o en realidad para ninguna de ellas es pequeña, para las más contraídas aumenta el valor de A y para las más dilatadas disminuye el valor de A y como bien dice el Diego, ¿cierto? No va a importar de que el valor sea o positivo o negativo. ¿Ya? Recuerde que lo positivo o lo negativo está relacionada con la concavidad, o sea, o cóncava hacia arriba positivo o cóncava hacia abajo si es negativo. Para el caso de A, entonces, lo podemos analizar como valor absoluto. Si alguien no recuerda o no sabe qué es lo que es el valor absoluto de un número, significa que si yo tengo valor absoluto de 2, ese 2 sale positivo, pero si tengo el 2 negativo, también es positivo. Eso me refiero a analizar el valor de A independiente de su signo, siempre positivo, ¿ya? Y respecto a la pregunta B, ¿entre qué parábolas se ubica la correspondiente a h de x? Busquen ahí cuál es h. Ay, no está designado. Es 1,5x cuadrado. Ah, no está. ¿Entre qué parábolas estaría una parábola 1,5x cuadrado? ¿Entre qué parábolas de esta? ¿Entre la roja y la verde? ¿O entre el azul y la verde negativas? ¿O la rosada y la verde? ¿La morada y la rosada y la roja? ¿Entre qué parábolas estaría esta parábola h, que es 1,5x al cuadrado? A ver, voy a preguntar. ¿No sería en la roja, o sea, la roja con la morada? Sebastián Garrido está hablando, ¿cierto? ¿O no? Sí. Ya. Sí, sí. Súper Sebastián. Sebastián dice que entre la roja y la morada, en esa que está ahí abajo. morada. Ya. Bueno, está cerca, pero no tanto. ¿Ya? Está súper bien, porque de partida 1,5 es positivo, así que debería estar acá arriba. Y debería estar un poco más cerrada que el 0,5, así que está bien tomar la morada de parámetro. Pero, ¿estará entre la morada y la roja? ¿O será un poquitito más cerrada que la roja? Es más Está cerrada que la roja. entre la verde y la roja, ¿no? Es un poquitito más cerrada. Está entre la verde y la roja. ¿Y eso quién lo dijo? Yo, profe. El Lucas. Ah, ya, es que ahí me apareció el nombre. ¿Y por qué crees eso tú, Lucas? Porque el verde es 2 al cuadrado y el que dice que 1,5 al cuadrado. O sea, es el que está al cuadrado es solamente la X, no el 2. Ah, verdad, sí. El 2, por eso. Claro, como está entre el 2 y el 1, que sería el A de la función roja,
claro, y este es 1,5, ese valor entonces estaría entre la verde y la roja, como dice el Lucas. Pero Sebastián era el que había hablado antes, ¿cierto? Sí. Ya, como dice el Sebastián, igual estaba súper cerca, ¿ya? Porque de partida identificó que era para arriba. Así que súper bien, ¿ya? Y si ahora la función se llamara menos 0,8x al cuadrado, ¿entre qué parábolas estaría graficada esta? Profe, no, Entre me perdí. entre la azul y la rosada. Entre la azul y la rosada. Ya, espera. Para volver a la Isabela. Isabela, estamos mirando estas formas de parábola. Acá, en este recuadrito, tenemos graficadas varias parábolas. El color está asignado a la forma de la parábola. La verde es 2x al cuadrado, la roja x al cuadrado, la morada 0,5x al cuadrado, y para abajo están las con negativo. Menos 0,5x al cuadrado es esta que es media azul, pero un poquito más clara. Después tenemos esta rosada, menos 2x al cuadrado. Y esto es como un verde, pero bien clarito, igual a menos x al cuadrado, que eso sería menos 1 por x al cuadrado. Entonces la pregunta es, ¿entre qué parábolas de estos colores estaría, ay, lo siento, estaría esta que está aquí, esta, menos 0,8x al cuadrado? El Sebastián Garrido dijo que puede estar entre esta azul y esta rosada. Y esta rosada. Entonces veamos si está bien, no está bien. Bueno, de hecho está bien, pero ¿por qué está bien? ¿Alguien podría decirme por qué estaría bien? Ahora, no sé si está justamente entre medio de estas dos, pero está bien que vaya hacia abajo. ¿Por qué está bien que esta parábola vaya hacia abajo? Sea cóncava hacia abajo. Porque es negativo, ¿no? Bien, Lucas, ¿ya? Porque es negativa. Lo primero que tiene que mirar para descartar es el signo. Si es negativo, entonces me olvido de las de arriba, son solo las de abajo, ¿ya? Y ahora, entre la azul, que es menos 0,5x al cuadrado, y la rosada tengo menos 2x al cuadrado. Los números de A que tengo ahí son desde el 0,5 hasta el menos 2. La pregunta, porque como estamos analizando el parámetro, para saber si está entre medio de esto o no, lo que debería estar entre medio es este número, el menos 0,8. Entonces pregunta, del menos 0,5 al menos 2, ¿está por aquí el menos 0,8? ¿Cómo? Queremos saber dónde está graficada la g de x, que es esta parábola, ¿ya? Y como lo vimos en el caso anterior con el 1,5, si se fijan, el 1,5 estaba entre el 2 y el 1, que creo que el Lucas también dijo esto. Aquí el A vale 1, aquí el A vale 2, y el 1,5 está entre medio de estas dos parámetros. Por lo tanto, la gráfica de esa función estaba entre medio de la roja y la verde. Por ahí debe estar gráfica. ¿Ya? Ahora lo mismo le estoy preguntando, pero con el menos 0,8x al cuadrado. Pregunta, si tengo acá la rosada, como dijo el Sebastián Garrido, que es menos 2 el valor de A, y aquí el menos 0,5, ¿el menos 0,8 está entre medio de ellos? Sí. Sí, y el resto, ¿seguro está ahí el menos 0,8? Primero, Profe. pregunta, dígame, alguien me dijo, profe.
Yo dije que podría estar entre el azul y el celeste porque el menos equivaldría a 1, ¿no? El menos X valdría 1, claro, sí. Entonces el 0,5 estaría entre el azul y el celeste. O sea, El el menos 0,8. 0,8, el menos 0,8. Ya, el resto está de acuerdo. Sí, ¿Por qué, Isabel? porque queda como, o sea, no es como así un fundamento que realmente se puede usar, pero quedaría como más juntos los números, por así decirlo. No sé, Ok, más cerradita la parábola. eso. ¿Sí? Ya, bien, mire, ¿por qué a lo mejor las preguntas que le he hecho son muy redundantes una en otra, pero por qué aquí abajo costó un poco más y como que parece que sí, pero no podría estar segura? Porque como son números negativos, uno como que se enreda un poco de partida. Si aquí tengo el menos 2 y aquí tengo el 0,5 negativo, menos 2 y menos 0,5, fíjese, ¿cuál de los dos es más grande? ¿El menos 0,5 o el menos 2? ¿Cuál de los dos es más grande? El menos 0,5 porque está más cerca del 0. Excelente, Sebastián. El menos 0,5 es mayor porque está más cerca del 0. Muy bien esa respuesta. Luego, esto tiende a confusión porque antes decíamos que mientras más grande sea el número, más cerradita va a ser la parábola. Y si es más pequeño el A, más abierta va a ser la parábola. ¿Sí? Por ejemplo, si lo tomáramos así, el menos 2, aquí la parábola debería ser mucho más abierta que en el menos 0,5, porque el menos 2 es más pequeño que el menos 0,5. Pero fíjese en la gráfica, no ocurre eso. ¿Y por qué no ocurre eso? Porque el análisis, para hacerlo sobre el parámetro A, tiene que ser en valor absoluto, cuando estamos hablando de números negativos, en valor absoluto. Ahora, el valor absoluto de menos 2 es 2 positivo. Y el valor absoluto de 0,5 es 0,5 positivo. Entonces, fíjese, antes que teníamos que el menos 2 es menor al menos 0,5, en valor absoluto esta cosa no es así, es al revés. El 2 es mayor al 0,5. Por lo tanto, esta parábola que tiene el 0,5, aunque sea negativa, está más dilatada que la que tiene el 2. Como bien partió el Sebastián Garrido, estaba bien el menos 0,8, volviendo a la parábola G. Estaba entre ellas dos, pero más justamente, como dijo Lucas, está entre el azul y la verde. Porque la verde tiene y igual a menos x cuadrado. Eso significa que aquí a vale menos 1. ¿Ya? Y el valor de a que tenemos acá es menos 0,8. Si comparo el menos 0,8 con el menos 1, pero en valor absoluto, porque para saber cuál está más dilatada y cuál menos dilatada tiene que ser en valor absoluto, el número mayor aquí sería el menos 1 en valor absoluto, porque este valor es 1 positivo y este valor es 0,8 positivo. Por lo tanto, como bien dijo el Lucas, la parábola G estaría posicionada entre 0,5 negativo, o sea, esta azul que está abajo, y la verde que está abajo, que es el menos x al cuadrado. ¿Sí? Y básicamente porque el menos 0,8 en valor absoluto es menor que el 1 y es mayor que el 0,5. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, muchas gracias. ¿Ya? Entonces, por eso es un poco capcioso el análisis aquí, pero porque la otra vez lo analizamos solo con positiva, entonces ahora están metidos los negativos aquí también. Y cuando hay negativos, hay que tener cuidado ahí para ver si es más dilatada o menos dilatada, porque siempre hay que analizarlo con el valor positivo.
¿ok? Porque la relación es, como antes lo dijo alguien, creo que fue el Diego, mientras más grande es el A, más angosta es la parábola o contraída. Y mientras más pequeño sea el A, es más dilatada o más abierta. Pero ese, mientras más grande o más pequeño, siempre hay que analizarlo con valor absoluto. O sea, siempre asumiendo el número positivo, que no significa que después, ya hija, no importa, que no significa que después en en la función, vayamos a cambiar el número a positivo, ¿ya? Chiquillos, me esperan un poquito, es que están tocando la puerta. Voy a reanudar la grabación. Ya. Bueno, y la última pregunta acá tenemos que la parábola, digo, p de x, 2 factor de x menos 1 al cuadrado más 1. ¿Tendrá la misma forma que alguna de estas parábolas? ¿Tendrá la misma forma que esas o no? ¿Se ubica en la misma posición que estas que están dibujadas acá? ¿Qué creen ustedes? La parábola que está aquí. Sí. Sí, ¿por qué? ¿O qué significa el sí que me está diciendo? Sí, tiene O la sea, misma forma. Ok, dígame. sería sí, pero a la inversa. En el negativo, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿Sí que tiene la misma forma? Eso. Ah, ya, pero está cóncava hacia abajo, digamos. Sí. Ya. ¿Alguna otra opinión? También vale decir no entendí, por si acaso. Ya. Bueno, y estará ubicada también en esta misma posición, independiente si sea hacia abajo o hacia arriba. ¿Estará centrada aquí también esta parábola? Paula, ¿qué cree usted? ¿O no está todavía la Paula? Sí, sí estoy, profe, es Ah, que ya. estaba un poco ocupada, por eso no estoy como tan participativa como en la otra No, clase. tranquila, no hay problema. Sí que fue el nombre que se me vino a la cabeza. ¿Cree usted que esta parábola estará ubicada en esta misma posición? Aquí, independiente si sea hacia arriba o hacia abajo, la concavidad. ¿Lo No, puede explicar? no queda, profe. De nuevo. Queda un poco más hacia la derecha. ¿Y por qué, Isabela? Hoy se me cayó internet, ¿no? Profe, Isabela, ¿me escucháis? que queda un poco más hacia la derecha. ¿Ya? ¿Y por qué cree usted eso? ¿O por qué llegaste a esa conclusión? Ah, porque reemplacé la X. ¿Ya? ¿Por qué valor? Menos 1. Ya. Ok. Y te dio que estaba un poco más corrida. Sí. Ya. Bien. Muchas gracias, Isabela. Gracias, Paula, igual que le interrumpimos lo que iba a decir. Pero, miren, chiquillos, deberían ya identificarlo. Aquí, ¿qué es lo que hay? ¿Qué parámetro es ese? ¿Qué parámetro es ese? Ese es como el H, creo. Sí, es el H, K. Sí, Es el vértice. El algo vértice de escuché. esa parábola es el, gracias Paula, bien, 1,1. Vamos a ponerle B de vértice. ¿Ya? Esta parábola tiene como vértice el 1,1. Y todas estas que están dibujadas acá tienen como vértice el 0,0. Porque están centradas en el 0,0. Por lo tanto, como bien dice la Isabela,
La parábola está corrida un poco más acá. De hecho, su vértice está aquí. ¿Ya? Si bien tiene esta forma, va para arriba porque la es positivo. ¿Ya? Así que Diego, bueno, es mucho más angosta. Me salió horrible, pero ahí me pongo. Ahí, ¿ya? Aquí está el vértice, por lo tanto, desde aquí parte o hacia arriba o hacia abajo la parábola, y que vaya hacia arriba o hacia abajo depende del signo de A, que es positivo en este caso, por eso va hacia arriba. ¿Ya? Pero aquí, ojo, esta es la forma canónica y ahí estaba el vértice. Si tengo el vértice, y aquí, como lo dijo la Isabela, la parábola está corrida. Y muy bien que estaba corrida hacia la derecha. ¿Ya? Ojo con eso. Bueno, en general, y para que no nos quebremos más la cabeza en ello, en general, si tengo una función cuadrática, ax cuadrado más bx más c, también puede ser la otra forma. F de x a x menos h al cuadrado más k. La canónica también sirve porque también tengo el parámetro a, o el coeficiente numérico a, ¿ya? Independiente de una forma o la otra. Si a está entre 0 y 1, es más pequeño, pero recuerden que se analiza con valor absoluto. ¿Ya? Si a es más pequeño que 1, pero mayor a 0, está más dilatada, o sea, la parábola se abre más. Y si a es mayor que 1, se dice que la gráfica se contrae un poco más, ¿sí? Se ajusta más al eje Y. Ya sea para el lado positivo o para el lado negativo, ocurre lo mismo. Porque recuerde que el A se analiza como valor absoluto si A fuera un número negativo. ¿Ya? Si fuera un número negativo, y bueno, como lo analizo en valor absoluto, después ve si está entre 0 y 1, es dilatada, y si es mayor que 1, es porque se contrae un poco más, o es más ajustada, o es más flaquita, que algunos le dicen también. ¿Ya? En general, eso. Y ahora, bueno, de la ya habíamos hablado hace tiempo. Lo que falte de la clase de hoy lo vamos a ver el viernes, ¿ya? Así que no se preocupen si siente que vamos lento. La idea es mejor ir comprendiendo, porque la actividad que viene en 2 semanas lo vamos a hacer, va a tener que ver con el análisis de esto y algunos problemas. ¿Ya? Entonces vamos a responder esta segunda actividad. Analiza las parábolas considerando que todas tienen la misma forma, pero distinta posición. ¿Ya? Todas estas parábolas que están puestas acá tienen la misma forma, pero solamente están movidas. ¿Ya? Si f de x es igual a x al cuadrado, ¿cuál es la forma canónica de g de x, h de x y p de x? ¿Ya? Aquí tenemos h de x, p de x, y ¿cuál es la otra? G de x. ¿Ya? ¿Por qué les pregunta respecto a f de x? Porque esta parábola, la que es roja, está centrada en el 0,0. O sea, su vértice está en el 0,0. Todas las otras que están graficadas son movimientos de la misma parábola roja. No está más abierta ni más cerrada. O sea, el A no varía. Lo que varía es la posición donde está. Y fíjense, acá están escritas. Para G, la forma es x menos 2 al cuadrado. Venga a mirar aquí la G, que es la verde. Su vértice está en el 2,0. Por lo tanto, su vértice aquí, el 2, que vendría a ser h va a valer 2 y k vale 0. Por eso acá la forma canónica es x menos 2 al cuadrado más 0, pero ese 0 no se escribe. Y ahí está el k. El h de x, si miramos h de x, la celeste, su vértice está en el 0,2. X vale 0, Y vale 2. Por lo tanto, para este caso,
h vale 0, k vale 2. Por ende, su forma canónica va a ser x al cuadrado, porque no se le suma nada, porque h es 0, y afuera se suma 2, porque k vale 2. ¿Lo van visualizando, cierto? ¿O no? Sí. Sí. Porque respecto a la gráfica, uno puede obtener la forma de cómo se escribe, la forma canónica, simplemente teniendo el valor del vértice, porque ya sabemos que a vale 1, ¿ya? Así que con a no nos metemos. A está ahí constante. Y ahora para P de X, el vértice está en el X vale 2, Y vale 2. El vértice está en el 2,2. ¿Qué significa eso? Que H vale 2, que K vale 2, por lo tanto su forma canónica va a ser X le resto 2 y eso al cuadrado, y afuera sumo 2 porque tengo que sumar el K. ¿Sí? Ahora, pregunta, si tuviera una parábola de la misma forma, por supuesto, pero centrada con vértice en el menos 2, menos 1. Aquí donde puse el puntito, voy a poner aquí la coordenada. Menos 2, menos 1. Un vértice de una parábola, pongámosle, y igual a S de X. Mi pregunta es, S de X, que tiene la misma forma que estas otras, pero está movida. ¿Cómo sería la forma canónica de esa función S de X si está centrada en el menos 2, menos 1? Pues habría que reemplazar valores. No necesariamente. Siguiendo la lógica de lo que estamos haciendo aquí. ¿Cómo sería una parábola que tiene la misma forma que la roja que está aquí? F de X igual a X cuadrado, o sea, A vale 1. Si está centrada en el menos 2, menos 1. Ya, voy a tratar de hacer las cosas. Ya, más o menos va a ser así. ¿Ya? Recuerden que las parábolas son simétricas, así que esto debería ser muy parecido por un lado y para el otro. Con esos que dio ahí hay que escribir como la forma canónica. Exacto, con este vértice. Y usando los sería? ejemplos que salen a... pucha, no puedo apuntar que soy tonta. Es donde sale eje de X, H de X, todo esto. Ajá, sí. Y usted dice que es igual Está a la... centrada en este vértice. Debería ser... abre paréntesis. ¿Ya? X. Sí, yo creo que... No, porque X, si fuera aquí al cuadrado, no, es X menos 2, cierra paréntesis, al cuadrado menos 1. No sé si estoy bien. Ya. Bien, pero hay un detalle. Ya, El resto. no sé cuál. No importa, No, súper creo que me bien, falta Paula, el A. gracias. No, el A ya está, es 1. Porque acá el A es 1, así que está súper. ¿Qué detalle tiene la Paula aquí? ¿Alguien lo ve? Ya, el detalle que hay es que este menos 2 en vez de menos 2 es más 2. Porque en el vértice, bueno, estrategia, hay que identificar quién es H. H vale menos 2. K vale menos 1. Como bien hizo la Paula aquí, el K se suma afuera y por eso puso menos 1 aquí, forma canónica. Y adentro, en el paréntesis al cuadrado, se le resta H. Recuerden que la forma es, en general, la forma canónica es, bueno, el A acá sabemos que vale 1, por eso no lo voy a escribir afuera. X menos H al cuadrado más K. El K vale menos 1, lo reemplazamos, pero el H vale menos 2. Entonces, menos 2 por este menos que está afuera
Menos por menos da más. Por eso aquí la forma canónica de esta función s de x sería x más 2, porque el h vale menos 2. ¿Se entiende? Parece que no, o parece que sí. Sí, profe. Ya, gracias Lucas. Ya, Paula, ¿viste? Ese era el detalle nomás que tenías. No, sí, se me da herido porque estaba como muy... igual lo dije como un poco nerviosa porque estaba como dudando, pero igual sabía que no me Sí, no estaba hay equivocando problema, tanto. Paula. Súper bien. Aquí no hay errores. Hay omisión, ¿no? ¿Ya? Está súper bien. ¿Ya? Entonces ahí, cuidado con el más. Entonces, fíjese, ¿por qué me di este otro ejemplo? Porque, ojo, con la gráfica usted puede identificar inmediatamente la forma de la parábola. ¿Ya? La expresión canónica, de la canónica puede obtener la forma general, no necesita reemplazar puntos para calcular, hay que usar las estrategias, ¿ya? No siempre la mecánica que sea de calcular, calcular, calcular. No siempre sirve calcular, ¿ya? Entonces, para que vayan abriendo la mente a ese tipo de cosas. No siempre hay un solo camino en matemática, por suerte, ¿ya? Y ahora en B, si se considera que las parábolas G, H y P, que son las que escribimos recién, son una traslación, ¿ya?, de la parábola f de x, o sea, de la roja, ¿ya? Si se fijan, la azul, la rosada y la verde son la misma forma, pero se movieron. Por lo tanto, son traslaciones. ¿Cuáles serían entonces los vectores traslación en cada caso? ¿Ya? Recuerde, yo no sé si ustedes habían visto vectores, bueno, transformaciones isométricas vieron el año pasado, ¿no? Sí. No sé si recordarán esa palabra tan larga, pero es ver la No me acuerdo. traslación de algo, homotesia, rotación, reflexión, simetría, ¿sí? Esas cosas que uno más chico también las ve, pero después en primero medio las ve un poco más complejas. Bueno, aquí para poder determinar las traslaciones o homotesia hay que buscar el vector que las mueve o que las modifica, que las amplía, que las reduce. ¿Sí? Bueno, en estas traslaciones también. Esos son, si lo queremos ver como vector, desde el rojo, fíjese lo que voy a hacer, hacia la rosada. ¿Ya? Ahí me salió. Dígame. Son como dos puntos homólogos y como esa traslación es como el vector, ¿no? Exacto. ¿Ya? Entonces, mire, acá, por ejemplo, desde la parábola roja hacia la rosada, hubo un vector traslación donde el vértice se movió 2 espacios hacia la derecha y 2 hacia arriba, y quedó la traslación de la parábola inicial. Lo que sucede es que al trasladarla, la forma de la parábola se modifica y cambia, ¿ya? Entonces, los vectores traslación, básicamente aquí serían los vértices. G de X se mueve 2 espacios hacia la derecha y ninguno respecto al eje Y. Por lo tanto, el vértice sería 2,0. El vértice. El vector traslación. ¿Ya? Coincide con el vértice. En el caso de h de x, sería entonces 0,2. Y en p de x, ¿cuál sería el vector traslación entonces? Ya, sería desde el verde al azul, si es que dijéramos que la parábola roja la movemos al G y desde ahí calculamos el vector para moverla hasta h de x. Pero en el enunciado dice que es a partir de la parábola f de x. Por lo tanto, es el movimiento que hace f de x hacia h de x. Hacia p de x, digo, disculpen. Que estamos hablando de la última, que es la rosada, que es p de x. ¿Sí? Esta aquí está aquí. Entonces, Lucas, en ese caso, funcionaría si es que nos movemos desde una que ya está trasladada a otra. Pero en este caso era solo desde la inicial, que es la roja.
Y como bien dijo la Isabela, el 2,2, que es el vértice de la parábola P de X, sería también el vector traslación, porque respecto del 0, 0, esta parábola, para llegar a la posición donde está la rosada, se movió 2 lugares hacia la derecha y 2 hacia arriba. ¿Sí? Coincide el vértice con el vector traslación. ¿Ok? Entonces, para hablar en general, lo que ocurre aquí es que cuando sumamos o restamos un parámetro K, el parámetro K, ¿ya? Lo que hace es mover la parábola verticalmente, ¿ya? Sea más arriba o más abajo, va a ir dependiendo del valor que se tome de K, sea positivo o negativo. Si es negativo va a estar más abajo, si es positivo va a estar más arriba, va a subir más, ¿ya? Eso no implica que la parábola sea cóncava o convexa, ¿ya? Recuerde que eso tiene que ver con el parámetro A. Y por otro lado, horizontalmente, ¿ya? Se va a mover tanto a la derecha o a la izquierda, dependiendo del valor que tome H, ¿ya? O de la coordenada X del vértice, que es lo mismo, ¿ya? Recuerde que el vértice es H, K. Entonces, horizontalmente del parámetro H depende hacia dónde se mueve y verticalmente depende del parámetro K, en palabras sencillas, ¿ya? Nosotros para llegar a esto aquí, en este análisis, nos dimos más vueltas, pero es que igual es importante cuestionarse las cosas antes de aprenderse la mecánica, ¿ya? Así es que con eso hasta ahí, ¿se entendió? ¿Sí? ¿Ya? De todas maneras, aquí está el resumen y básicamente esto es lo que me interesa que después escriba en su cuaderno como concepto. Lo que viene, porque esto lo voy a subir a el masterclass. Bueno, termino con esto. Entonces, en general, se pueden combinar los desplazamientos verticales y horizontales, que es el análisis que nosotros hicimos del P de X, ¿ya? De modo que f de x igual a x menos h al cuadrado más k es un desplazamiento vertical en k, valor absoluto, k unidades, o hacia arriba o hacia abajo, y uno horizontal en h unidades, y está en valor absoluto porque si este fuera un 3 negativo, significa que se mueve 3 unidades positivas, pero como es negativo, se mueve hacia la izquierda o a la derecha, dependiendo de los análisis. Bueno, esos resúmenes están aquí, ¿ya? Para que lo dijera un poquito mejor, ¿ya? Y eso es en base todo al análisis de la expresión canónica de una función cuadrática, identificando el vértice, que ahí está el valor h y el valor k, ¿ya? Por eso es más conveniente siempre tratar de tener la función escrita en la forma canónica. Se pueden identificar más cosas de una sola vez. Ya, y lo que viene, que es inecuación cuadrática, esto es lo que vamos a ver el viernes, ¿ya? Yo voy a subir este PPT tal cual al masterclass, pero el viernes vamos a ver esta parte, ¿ya? Si alguien lo quiere leer de antemano, no hay ningún problema, pero ahí vamos a explicar, les voy a explicar qué es una inecuación a grandes rasgos, porque en tercero medio, no, o en cuarto, dependiendo cómo vayan variando los currículums, van a haber inecuaciones, ¿ya? En R, eso sí. Así que eso. Quedamos, bueno, todo esto lo vamos a ver el viernes, como les dije. La actividad de esta semana, si tomo apuntes ahora, no hay ningún problema, así que ya lo tiene listo. Espérenme, que me tengo que ir, profesora, me queda poco batería. Bueno, Benjamín Suazo, creo que ya está presente, ¿ya? Por si acaso. Entonces, la actividad es que copien en su cuaderno los conceptos que vimos hoy día, el análisis de la gráfica con H, con K y con el parámetro A. Ya lo de la inecuación lo vamos a dejar para el viernes y ahí vamos a resolver ejercicios y algunas dudas. ¿Ya?
Entonces, si tiene alguna pregunta o consulta, recuerde que me puede contactar por el correo porque no hay WhatsApp ya para matemáticas.